Muy buenos días, señor doctor Michael Zabaleta Álvarez, doctora Daniela Kirchner-Gomberro, estimados compañeros del Servicio y Organización Parlamentaria del Congreso de la República, a nombre del equipo de trabajo del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios, como ustedes ya tienen conocimiento, mes a mes venimos realizando los cursos de capacitación y el día de hoy tenemos la oportunidad de tener a dos expertos en materia tributaria. Un tema particularmente tomado de la iniciativa de ustedes como miembros del Servicio y Organización Parlamentaria, por el cual el Centro ha visto por conveniente la difusión de un tema de repente bastante especializado, pero que sin lugar a duda ustedes como miembros del Congreso de la República lo ven a diario. Sin más preámbulo, vamos a presentar al doctor Michael Zabaleta Álvarez, abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porras, doctor en Derecho de la Universidad Castilla-La Mancha, actual presidente de la Comisión de Tributaristas de la Asociación de Bancos del Perú, quien abordará el tema, el problema de la ponderación y los límites del poder tributario. Luego tendremos a la doctora Daniela Kirchner-Gomberro, quien tocará el tema de la atribución de autoría por defraudaciones tributarias. La doctora es bachiller en Derecho por la Universidad de Lima, titulada en Derecho por la Universidad de Lima. Desde el año 2010 integra el área penal del estudio Benítez Forno Ugaz Abogados y en el ámbito académico se desempeña como asistente de cátedra en el curso de Derecho Penal Parte Especial de la Universidad Científica del Sur. Le damos la bienvenida al doctor Michael Zabaleta Álvarez. Muy buenos días. Para mí es un honor estar en el Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios y aquí con ustedes presentes que están involucrados en el desarrollo creativo parlamentario. Si gustas, lo que pasa es que luego voy a terminar. Vamos acá ahora. Bien, voy a exponer el problema de la ponderación y los límites al poder tributario. Este es un tema bien interesante que lo he dividido en una parte teórica y una parte aplicativa con casos. Voy a tener que caminar eventualmente y yo mismo cambiar para poder así hacer dinámico. Siguiente, por favor. Sí. De repente si lo pones acá a la laptop para yo mismo... ¿Sí? No, para no estar necesitando siguientes. Mejor así. Gracias, hermano. Tenemos 1 hora, 40 minutos. Ok. Bien, dado que el tiempo es corto, en realidad esta es una temática muy extensa que, bueno, a quien habla le apasiona. He tenido la suerte de presidir el Comité Tributario de Gremios. Actualmente presido el de la Federación de Bancos de Latinoamérica, el Comité Fiscal, y el de la Federación de Bancos lo he presidido como 12 años y American Chamber un par de años. Y de alguna u otra manera me he visto involucrado en la creación de proyectos desde la perspectiva de los gremios y también he tenido el privilegio de venir a veces a sustentarlos en distintas comisiones o en el Pleno o también inclusive a explicarlos cuando se ha pedido por algún congresista o por el propio Parlamento. Entonces, es un tema que me gusta y que desde el punto de vista teórico también lo vi cuando estudié mi doctoral en España. Así que vamos a focalizarnos en esta temática. ¿Cuál es el problema? El problema está en que el artículo 74 de la Constitución, que es donde están los límites al poder tributario, así como en otros, pero este es el artículo pivote, se establecen algunas reglas. Hay
un debate teórico sobre si este articulado es una regla, contiene reglas o si contiene principios. ¿Qué quiere decir esto? El debate es, el legislador, a la hora de crear una norma tributaria, en ejercicio del poder tributario, tiene que un mandato de optimización respecto a lo que dice en el artículo 74 o tiene una norma imperativa que cumplimentar. Si fuera un mandato de optimización, tendríamos que concluir que el legislador puede dejar de aplicar lo que dice de manera explícita el artículo 74, porque en vía de ponderación o fórmula del peso hay otro principio que colisiona y que pesa más. Ustedes recordarán el artículo 74 de la Constitución establece que está prohibido crear tributos con efecto confiscatorio, violar la reserva de ley, violar los derechos fundamentales. También establece que solo tiene poder tributario el gobierno, el poder legislativo en materia de impuestos y el poder ejecutivo cuando hay una ley autoritativa, vía decreto legislativo. Y también tiene el poder ejecutivo la facultad de crear tasas, aranceles, vía decreto supremo, según textualmente el artículo 74 lo señala. Asimismo, se establece que el gobierno central y el gobierno regional tiene poder tributario en tasas y contribuciones. También dice que las reglas, eso es lo que señala el último párrafo del 74, que no lo he puesto en la filmina porque todos ustedes lo conocen mejor que yo, dice que las reglas o todo lo que contravenga este precepto devienen nulas. Eso es lo que dice el artículo 74 de la Constitución. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si creamos una norma tributaria, un tributo en ejercicio del poder tributario, sea gobierno central, legislativo, región, municipal, ¿rige o no rige? En la Constitución, como dije, hay estos 4 límites al poder tributario explícitos. Hay otros 3 que no son explícitos, que están implícitos en la Constitución del 93. Se señala por el Tribunal Constitucional que existen, que se infieren de otras reglas, por ejemplo, el principio de solidaridad o el deber solidario de contribuir se infiere, según el Tribunal Constitucional, de la cláusula del Estado social. Entonces, tenemos principios que son fuera de la Constitución y principios que están dentro. ¿El debate cuál es? Cuando nos encontramos ante la creación de una norma tributaria, ¿podemos inaplicar lo que dice el 74? ¿Sí o no? Para efectos prácticos lo podemos hacer. En tanto una corte, un tribunal no diga lo contrario, se publicará en el peruano, regirá y los contribuyentes tendrán que acatarla y la administración tributaria, la SUNAT o el SAT o el municipio correspondiente como administrador de tributos, los cobrará, los recaudará, sancionará con multas y moras respecto a ese tributo, sea que haya cumplido o no los mandatos del 74 y eventualmente serán delito tributario. Entonces, el problema aquí es de fondo. ¿Podemos inaplicar el artículo 74? ¿Sí o no? ¿En qué casos? Y eso es lo que plantea la ponderación. La ponderación lo que establece, y es básicamente una corriente que surgió en Alemania hace varias décadas, es que sí es posible aplicar la teoría y la argumentación jurídica, es decir, que se puede inaplicar en vía de argumentación una regla si es que hay un derecho de mayor peso, un interés general, respecto a una regla o carácter particular. Que eso es lo que se denomina en teoría germana el TAF, o la teoría de argumentación jurídica. Hay un libro que ustedes deben haber conocido, muy famoso, de Robert Alexis, y él señala precisamente esto. Él dice que todo objeto de regulación puede ser susceptible de pesarse. Inclusive, él sostiene que también se puede en materias en las que probablemente a algunos no les guste y inclusive se enronchen. Hay todo un debate entre él, en materia penal,
materia sancionadora administrativa, inclusive materia tributaria, donde él sostiene que aquí donde rige el principio de tipicidad y legalidad, también se pueden aplicar. Bien, esta tesis, a nivel jurisprudencial, el Tribunal Constitucional ha emitido 5 fallos, que ustedes lo encontrarán: el fallo del ITF y bancarización, las percepciones, detracciones, el impuesto temporal a los activos netos, los arbitrios municipales, han incorporado esta tesis. Y está en esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional, donde se dice, se inaplica el artículo 74, no se explicita que se hace en función al TAJ, pero cuando uno lo lee y estudia la jurisprudencia alemana, es obvio, se puede inferir que se está partiendo del mismo conocimiento. Segundo, la Corte Suprema, el Poder Judicial de nuestro país, no admite esta tesis. Cuando uno revisa los fallos del Poder Judicial, se encuentra un criterio distinto del propio Tribunal Constitucional con relación a este TAJ. Para la Corte Suprema y los jueces del Poder Judicial, el artículo 74 de la Constitución es imperativo. No es susceptible de ser relativizado. Tiene que cumplirse. Un tributo no puede ser confiscatorio. Si yo demuestro que hay violación al derecho de propiedad, un juez en este país te da la razón. De lo contrario, según criterio de la propia Corte Suprema, es prevaricar. Entonces tenemos 2 fueros dentro de nuestro país que opinan de manera distinta con relación a un acto que ustedes apoyan directa o indirectamente a crear, una norma tributaria. Y ese es el problema que vamos a analizar. ¿Podemos inaplicar los límites al poder tributario? Sí o no. Porque cuando hablamos de inaplicar los límites al poder tributario, no lo estamos haciendo solo a nivel aplicativo, cuando la norma ya existe, sino también hay que analizar en el momento de creación. En otras palabras, cuando ustedes analizan, o lo hace el Ejecutivo si tiene ley autoritativa, o lo hace el gobierno central, municipal, regional, si es que ellos tienen capacidad de decidir si dejar sin efecto la reserva de ley o no. Bien, este debate tiene bastante tiempo en general. En nuestro país recién se pone sobre la mesa, pero ustedes lo ven en la práctica. Probablemente hayan escuchado la tesis de por qué nosotros los individuos, ustedes, no tienen deducciones por sus familias. ¿Alguien tiene un familiar con cáncer o alguna enfermedad terminal? Levante la mano. Bueno, yo sí. ¿Alguien tiene la posibilidad de deducir los gastos médicos de este familiar? No. ¿Cuántos tienen hijos? Muy bien, no se puede. ¿Quiénes tienen hijos? Todos, ¿no? Todos tenemos hijos. ¿Se puede deducir el gasto del colegio? ¿Los libros? ¿La universidad? ¿El gasto de salud? No, ¿verdad? ¿La hipoteca? ¿Podemos deducir la hipoteca? Muy bien, ahora, si somos conscientes de ello, vamos a hacer un análisis matemático muy simple. Imaginemos que ustedes ganan en promedio, voy a dar una cifra teórica, hipotética, 10.000 soles, ¿ya? O 5.000, para no sonar fuera de contexto. Ganamos 5.000 soles. Tenemos tasas escalonadas. 5.000 soles al mes, lo multiplicamos por 14, ¿verdad? Y eventualmente hay un bono 15 y 16. No sé si existe ese bono, pero asumamos que existe. Entonces, este ciudadano tiene una tasa promedio que puede fluctuar entre 15 y 21%. Se puede llegar a una tasa mayor, pero tomemos el 21, la media. Significa que de cada 100 soles, 21 soles son impuestos. Pero, señor, las personas que trabajan pueden deducir 7 UITs o deducen 20% si eres trabajador independiente.
Entonces ya hay intrínseca la posibilidad de tributar menos de 21. Ok, asumamos que es cierto. Entonces, de los 100, de cada 100, yo no contribuyo 21, sino pongámosle una tasa efectiva de 15 o 16. Significa que de cada $100, 15 son impuestos a la renta. Ahora, para que ustedes compren medicina, tienen que pagar IGB, ¿verdad? Entonces le suman a los 15, 18. Ahora, ¿cuánto tenemos? 15 más 18 es 33, ¿no? Y si le sumamos a esto las aportaciones sociales, las contribuciones de salud, ¿cuánto tenemos? Depende, de repente alguno de ustedes se acoja al sistema privado de pensiones, el sistema sale un poco mayor, ¿no? Entonces, ¿cuánto tenemos? Otro 13, 15%. 33. Muy bien. 46. ¿No? Tenemos 46. Y si a eso le sumamos el predial, arbitrios de nuestra casa, entre otros tributos, ITF, que bueno, si bien es pequeño, agarramos el calculador y todo suma. Fácil llegamos a 50, ¿verdad? Asumiendo que un contribuyente está en la tasa de 21. Si un contribuyente está en una tasa mayor, del 30, se llega fácil a los 62. Significa que el promedio de ciudadanos formales como nosotros, que está en planilla, paga impuestos por cada $100 o 100 soles entre 62 o 50. En la mayoría de casos, cuando sumamos toda la carga tributaria, no solo me estoy refiriendo al impuesto a la renta, sino IGB, sumémosle además el impuesto selectivo al consumo con relación a las gasolinas, el impuesto al rodaje, que ustedes no lo ven, en la factura no sale. Pero la factura de la gasolina viene con selectivo al consumo, aranceles, y si le sumamos a eso, probablemente de cada 100 soles no tributan 43 o 62, sino 70, 80. Entonces, si uno hace un Excel y se sienta tranquilo a hacer este análisis matemático, puede llegar tranquilamente a la conclusión que de cada 100 soles, 20 o 30 es lo que se queda un ciudadano común y corriente como nosotros, de a pie. La pregunta que surge es, ¿se ha violado la confiscatoriedad que prohíbe el artículo 74 y que está señalada como principio? ¿Se ha violado o no? ¿Se ha violado nuestro derecho fundamental a la propiedad? ¿Sí o no? Sí, dice su compañero. Entonces, si se ha violado la confiscatoriedad, ustedes, nosotros, podríamos pedirle a la administración tributaria que inaplique el impuesto a la renta o esta carga tributaria conjunta porque nos es confiscatoria. Claro, uno puede pedirle a la administración tributaria. Nadie tiene derecho, todos tenemos derecho de petición a la administración tributaria y podemos impugnarla, podemos ver varios canales. El tema está en que la administración tributaria no nos va a hacer caso. Y es más, si no lo declaramos, tendremos que contratar a la doctora Kirchner porque eventualmente la administración tributaria nos va a denunciar por delito de fraude tributario, ¿verdad? Ahora, no hay manera de que no declaremos nosotros como trabajadores nuestra renta quinta, ¿verdad? Salvo que sea una empresa informal y le pague al ciudadano en negro y que sea un trabajador informal. Ustedes saben, y de hecho asumo que sí, ¿cuánto es de porcentaje de informalidad en nuestro país y de evasión? Aproximadamente, ¿sí? Las empresas y ciudadanos formales, es decir, ustedes, nosotros y los empresarios que están en PRICOS o medianos pequeños contribuyentes formalizados, no representan ni el 30% de la totalidad de ciudadanos o las empresas. Y nuestra recaudación llega al 15% del PBI. Se llegó a un 17% a través de multas y moras, porque ese 2% en realidad no es porque se haya combatido la informalidad, sino porque se ha cobrado más multas y moras a las empresas y a nosotros, las personas individuales, con lo cual tenemos un país que tiene un 70% de ciudadanos y empresarios informales
y tenemos un país que recauda solo el 15%. Ahora nos vamos a Alemania. Alemania es un país donde el Tribunal Constitucional ha dicho que la carga tributaria global no puede exceder el 50% de la utilidad, no del ingreso. Ojo que el ejercicio matemático que hicimos es sobre ingresos, no sobre utilidad. Es decir, en Alemania tenemos un país donde si yo doy pérdida, no tributo. Si yo doy utilidad, gano estos 5.000 soles que puse ejemplo, pero tengo hijos, tengo casas, tengo abuela, tengo mamá que mantener, a mi papá, a mi suegra que se enfermó, puedo dar pérdida tributaria y no pagar impuestos, porque el resultado es negativo. Ese país, su corte dice que la carga tributaria global no puede exceder del 50% de todos sus resultados. De lo contrario, es confiscatorio. Segundo, este país tiene un grado de formalidad de casi el 99%. Tercero, los que más contribuyan al Estado alemán, ¿saben quiénes son? No son las empresas. ¿Quiénes creen que son los que más contribuyen al Estado alemán? Las personas naturales. El mayor tributo que recauda el Estado alemán son de nosotros. Imagino que estamos en Alemania. Nosotros seríamos los que más contribuimos. Es decir, a pesar que tenemos la posibilidad de dar pérdida tributaria o contribuir sobre una utilidad neta real, el Estado germano recauda más por impuesto a la renta que por cualquier otro tributo. Y así funciona en la mayoría de países desarrollados. Los individuos son los que más contribuyen a la riqueza de las arcas fiscales. A diferencia de los países en vías de desarrollo como el nuestro, o ingresos medios como los quieran llamar, que la principal fuente de recaudación es el IGB. Luego los aranceles, luego el impuesto a la renta corporativo y luego el impuesto de nosotros, los trabajadores. ¿A qué se debe esta paradoja? Y ojo que estamos hablando de Alemania, un estado donde el tribunal ha reconocido la ponderación. Reciben del Estado los servicios. Muy bien, su compañero ha dicho algo bien importante. Los ciudadanos que cumplimentan con su deber de contribuir, de declarar sus ingresos, y donde además tienen la posibilidad de dar pérdida, reciben algo a cambio. Y eso estamos hablando de conciencia. Así, la conciencia tributaria y una cultura tributaria porque recibes algo a cambio. Tienes un sistema de seguridad social casi universal, tienes educación pública gratuita en colegios y en estados, ¿verdad? Casi universal, tienes un sistema de pensiones también casi absoluto, tienes supercarreteras donde tienes incluida a todos los campesinos, a todos los ciudadanos del país. En cambio, en el Perú no tienes ni uno ni lo otro, ¿verdad? Tienes una sierra que no es exportadora, pero debería serlo, porque no hay infraestructura, y todo nuestro dinero, finalmente, ¿en qué se invierte? No se sabe, como muy bien su compañera dice. Entonces, ¿eso qué genera? El efecto free rider. Los ciudadanos y los empresarios no quieren pagar impuestos. ¿Alguno de ustedes ha creado alguna empresa alguna vez? ¿Tiene alguna empresa? Levante la mano. ¿Qué tal le va? ¿O qué tal le fue? Más o menos. Es toda una pesadilla, ¿verdad? Y no solo los impuestos, sino el gobierno municipal. El gobierno municipal viene y te quiere cambiar las reglas. Te quito la licencia, te expropio la mitad, luego viene el gobierno regional y el gobierno central cada vez crea más sistemas que te confiscan. Entonces, dada esa realidad, volvemos a la pregunta. ¿Y qué pasó con el artículo 74? ¿Se aplica o no se aplica? Los teóricos económicos sostienen que hay que hacer un análisis Laffer, así se llama en teoría económica fiscal, porque los ciudadanos siempre van a tratar de buscar un punto muerto en la tributación, y las empresas también, no solo estamos hablando de los peruanos, sino en cualquier contexto. Contribuyo en la medida que recibo algo.
sino recibo porque contribuir. Lo que pasa es que en nuestro caso estamos maniatados. Como no tenemos deducciones, nuestra contribución se da sí o sí. Entonces, la curva de la FER aplicada al Perú en realidad está distorsionada, porque no hay una posibilidad de que nosotros como empleados podamos manipular la tasa de impuestos. No existe, es nula. Hay una distorsión creada legislativamente para hacer este análisis. Entonces, la teoría económica de la FER no nos ayuda. En teoría económica se habla del peso muerto del subsidio también. ¿Qué es esto? ¿Perdón? Disculpe, pensé que estaba interviniendo. El peso muerto del subsidio, ¿qué dice? Un Estado te puede dar un beneficio, un incentivo tributario en la medida que eso permita hacer una explosión económica. Por ejemplo, una zona franca. Ustedes saben, Chile es un país que tiene 20 millones de habitantes. ¿Perú cuántos tiene? 30. Ok. Chile es el país que más ha subsidiado en toda América Latina a sus empresas y ciudadanos desde Pinochet. ¿Cómo? Puso una tasa de impuesto a la renta de 15% para empresas y un impuesto a los dividendos del 35%. Y así ha existido las últimas décadas. Bachelet lo acaba de cambiar el año pasado y se espera en los próximos 4 años que llegue al 26%. ¿Qué generó en Chile este 15% que se denomina impuesto plano? Que Chile tenga, y eso lo pueden mirar en la revista América Economía, una publicación que está en la web, está en inglés, pero entren y la pueden leer, también hay versión en castellano. Chile tiene empresas interlatinas que están en el 4.º puesto después de las brasileñas, mexicanas, colombianas o argentinas, con una población de 20 millones de habitantes. Ustedes han escuchado hablar de Malthus, ¿verdad? ¿Qué decía Malthus? Para que un país crezca, ten poca población, cuídate de la alta densidad demográfica. Los teóricos clásicos dicen se equivocó Malthus, todo lo contrario, los países más ricos son los países más altamente poblados, pero Chile rompió esquemas. ¿Y cuál es la respuesta? No está ni en Malthus ni en los clásicos. La respuesta está en el tax flat, el impuesto plano. ¿Saben cuánto representa en recaudación subsidiada por el Estado chileno por este modelo tax flat en las últimas décadas? Ha estado en prensa el año pasado, cuando se creó su régimen de subir los impuestos. Representan 350.000 millones de dólares que no ha cobrado el Estado chileno por esa tasa del 15%. En Chile le llaman renta de primera categoría, la renta empresarial, 15%, según la creó Pinochet. En realidad la creó Milton Friedman. Cuando Milton Friedman habla en su libro Capital del tax flat, lo aplica en Chile. Fue el primer país que toma el tax flat. 15%. Luego se aplica un impuesto a los dividendos del 35%. ¿Qué pasó desde que se creó ese impuesto hasta hoy? Ninguna empresa chilena distribuyó dividendos de manera explícita y en grandes volúmenes. ¿Qué hicieron los chilenos? Se capitalizaron y compraron toda América Latina. ¿Me siguen? ¿Sí? Es decir, para no pagar el 35%, mejor me compro la tercera parte del Perú, me compro todos los malls de Bolivia, me compro Ecuador, compro Brasil, compro México. Y esa es la razón por la cual en la revista América Economía, la empresa más grande de América Latina, ¿cuál es? Petrobras. 230.000 millones de dólares de facturación al año, pero que da pérdidas. ¿Por qué? Porque es una empresa altamente corrupta. Segunda, PDVSA, 180.000 millones de dólares al año, da pérdida. Tercero, Pemex, por 10.000 millones menos. Cuarto, las empresas de Carlos Slim. Las empresas de Carlos Slim son las empresas más grandes de América Latina y bueno, del mundo, que dan una alta utilidad. Quinto, le siguen los brasileños, alguna que otra, incluyendo esta empresa que todos deben haber escuchado, Odebrecht, entre otras. Y luego sigue una colombiana, una argentina, y ahí están los chilenos. ¿Con cuánto? 50.000, 60.000 millones de dólares de facturación anual. Y en el último puesto, después de los 100, figuran 4 o 5 peruanos. ¿Quiénes son? Credicor, ¿verdad? AGE, Intercorp, el comercio.
Porque el comercio es una interlatina, vende en toda América Latina. ¿Verdad? Hoshi, y se acabó. Pero cuando uno mira todos sus resultados, estamos hablando de grupos económicos que no superan los 2.000 millones de dólares. Versus Chile, que estamos hablando, encuentras empresas que facturan 50.000, 60.000. Entonces, ¿eso es consecuencia de qué? Del impuesto plano. Entonces tenemos tres realidades. La alemana, con un sistema tributario basado en lo que se llama en justicia fiscal, impuesto progresivo, muy parecido al nuestro, pero que sí redistribuye de verdad, si hay gasto social, si hay obra pública de verdad, y tienes un Chile que tiene un impuesto plano, parejo, muy bajo para las empresas. Y tienes un Perú que en las últimas décadas ha tenido de todo un poco. De todo un poco y de ninguna a la vez. Conclusión, tenemos una economía donde no se respeta el poder tributario y segundo, no hay un verdadero enfoque de subsidio a las empresas para paliar los problemas de distribución o a los ciudadanos y tampoco hay un verdadero enfoque de política fiscal de desarrollo. ¿Dónde está el óptimo tributario, según la teoría? El óptimo, sobre esto hay varias escuelas. Hay quienes dicen los tributos deben ser neutros. Un ciudadano no debería, y una empresa tampoco, decidir si es que el impuesto está en el medio. El impuesto tiene que ser neutral. Eso es lo que dicen algunos. La teoría económica liberal sostiene eso. Y luego hay otros teóricos. Dicen, no, los tributos tienen que tener una causa extrafiscal. Debe poderse tener un efecto conductual en psicología en las empresas. Por ejemplo, yo soy el Estado que fabrico pasaportes, todos recordarán la historia. El pasaporte costaba hace unos años, en los 90, casi $100, ¿verdad? Y se hizo todo un colectivo social, hubieron impugnaciones. ¿Hoy cuánto cuesta el pasaporte? $39 o soles. Soles, ¿no? Sí. Yo lo saqué hace muchos años, no lo recuerdo. Segundo, ¿qué pasó aquí? Era una tasa, hoy se convirtió en ¿qué? Impuesto, sigue siendo tasa. No importa qué era qué es. Lo concreto es que ambos escenarios eran un tributo. Ambos eran un detentador del poder tributario. En el primer escenario, el detentador cobraba lo que le daba la gana y se impugnó precisamente porque si esto es una tasa y en tasa se aplica la prohibición de neoconficatoriedad, no puede exceder el costo, con lo cual, si no vale más de 39 soles el procesamiento, la creación de un pasaporte, no tendría por qué crearlo o cobrar más. De lo contrario, estaríamos de nuevo sumando el Excel largo de nosotros los ciudadanos consumidores finales que incrementan su gasto tributario. Bien, este tema de la teoría de la argumentación jurídica, entonces, ¿qué plantea? Para mí, desde mi perspectiva, y acá lo dejo sentado, tal vez ya se han dado cuenta, un alto peligro para la ciudadanía y las empresas, para nosotros. Lo que plantea el TAJ aplicado a la tributación es que el artículo 74 de la Constitución es un principio que tiene un mandato de optimización que se puede dejar de lado. Es decir, si yo soy legislador, no me importa la confiscatoriedad. Si yo soy legislador, no me importa la propiedad privada. Si soy legislador, no me interesa si vulnero o no la legalidad. Si soy legislador, no me interesa el principio de reserva de ley, la tipicidad. El problema del TAJ es que si lo llevamos a un extremo, no solo el legislador podría dejar sin efecto el artículo 74, sino que además cualquiera podría autoconsiderarse que tiene poder tributario. Y eso es lo que genera, señores, la corrupción. Un policía, cuando detiene a un ciudadano en la calle, en la carretera, y le pide una coima, es porque ese policía cree legítimamente en su cerebro que tiene potestad tributaria. De repente no con esa argumentación conceptual, pero
en realidad el policía considera que es así, que como gana muy poco, tiene derecho a crear su propio impuesto. Y si uno revisa la literatura feudal, lo que pasaba en las carreteras feudales hace cientos de años era porque los policías, los capitanes, los mayordomos, los virreyes, los caciques, creían que podían crear su propio impuesto, cada uno en cada comarca. Y por eso ocurrieron las revoluciones, ¿verdad? Las revoluciones de los Estados Unidos, de Europa y de Perú, de América Latina, se dieron precisamente porque se violaba el principio de no taxation without representation. En otras palabras, yo no puedo crear impuestos si no tengo representación. Entonces, la problemática que plantea el TAJ, aplicada a la tributación, es muy grave, es muy sensible. Primero, porque puede crear una confusión en quien sea detentador del poder tributario y considerar que el artículo 74 es solo poesía, porque si no es un límite al poder tributario es poesía, ¿verdad? Es poesía. Si no lo puedo aplicar, termina siendo poesía el artículo 74. Segundo, porque se va a crear una cultura de irrespeto también a este artículo 74. Y cualquiera, por eso puse el ejemplo del policía, cuando no del juez corrupto, o de un funcionario privado corrupto también, como también de un contador, de un economista, abogados corruptos, que también existen. Hay que reconocerlo, también existen. Y cada uno creará su propio sistema tributario. Y legitimidad y argumentación se le inventará. Y eso es lo que plantea el TAJ. Cuando uno revisa la sentencia del Tribunal Constitucional, que afortunadamente son 5, en realidad uno tiene que preocuparse. Porque lo que sigue, si esto se generaliza a nivel del Poder Judicial, es que el ciudadano no va a poder impugnar. Porque para impugnar, solo podrá hacerlo si es que puede demostrar que su argumento tiene más peso que el del fisco. Ya no estará en debate una regla, una prohibición, un principio. Será solo argumentación. Bien. Esto es muy parecido a la discusión libertad de expresión, derecho al honor. ¿Ustedes recuerdan el famoso caso Hassler? ¿Recuerdan el caso Hassler, la Corte Suprema de Estados Unidos? ¿Sí? ¿De qué trataba el caso Hassler? Para los que no lo recuerdan. Hassler. La revista Hassler. No, en realidad no. La revista Hassler es una revista para adultos que existió hace varias décadas atrás en los Estados Unidos, y el editor tenía un enemigo, un padre anglicano, protestante, que le hacía lobby para que lo cierre. Y el editor en jefe, se le ocurrió hacer una caricatura con él. El padre, el religioso, lo demandó. Lo denunció penalmente y lo demandó. La Corte Suprema, ¿qué dijo? Hay dos principios en pugna: libertad de expresión, derecho al honor. ¿Qué creen que resolvió la Corte Suprema? ¿Qué pesa más? Libertad de expresión. Eso es lo que resolvió la Corte Suprema de Estados Unidos. ¿Qué hubiera resuelto la Corte de Venezuela? ¿Ah? El derecho al honor, ¿verdad? Bien, eso es ponderación, señores. Ponderación es poner en un lado de la balanza un principio, una regla, un derecho, y en el otro lado otro. Pero ojo, acá no estamos hablando de materia penal, ni tributaria, ni administrativa sancionadora. Estamos hablando de derechos privados entre un ciudadano y otro. Cuando llevamos esto a materia tributaria, generamos un peligro. ¿Por qué? Porque lo que va a estar en contrapeso es el deber de contribuir y la capacidad contributiva. Es decir, yo mañana me voy, viene un funcionario de la SUNAT y dirá: todo lo que ha dicho el profesor Zabaleta es una falacia. Ustedes no pueden deducir
Porque nosotros no confiamos en ustedes, porque ustedes son pepes los vivos y se van a dedicar a comprar facturas y van a inventar sus gastos de sus hijos, y es mentira que tiene 5 hijos. ¿Cuántos hijos tienes? 1. ¿Estás seguro? Bueno, reconocido al menos, tiene 1. Entonces la administración tributaria también tiene sus argumentos. No, hay que ser empáticos, hay que escucharlos. ¿Y cuál es su argumento de fondo? El costo de oportunidad de las fiscalizaciones. Nuestra SUNAT ha adoptado, que ojo, discúlpenme si los ofendo, la SUNAT en el Perú es un detentador del poder tributario de facto. En el Perú no salen leyes tributarias si no tienen el visto bueno de la SUNAT. Ustedes lo saben, ¿verdad? Si no tienen el visto bueno de la SUNAT, no sale la ley tributaria. El convenio para dictar la doble imposición Perú y España está encarpetado en el Congreso a raíz de un informe de la SUNAT, ¿verdad? Un informe que además contiene un montón de falacias que otro día lo conversaremos. ¿Cuál es la razón? La razón es que la SUNAT asume que su rol es gerenciar. Ellos no se ven como policías. Ellos no están para ensuciarse los zapatos y capturar a los verdaderos delincuentes evasores. ¿Que dónde están? En las fronteras, primero, ¿verdad? En la frontera por Ecuador. ¿Alguien ha ido a Tumbes, Máncora? ¿Sí? ¿Cuántos camiones de petróleo pasan al día? De Ecuador a Perú. ¿Tienen una idea? Decenas al día. ¿Ustedes han escuchado hablar de la serpiente boliviana que ingresa por Puno con contrabando? ¿Cuántas veces a la semana pasa? ¿Y alguien los detiene? Nadie los detiene. ¿Quién tendría que detenerlos? La SUNAT, ¿verdad? La SUNAT tendría que detenerlos. La selva peruana. ¿Ustedes saben a dónde se va toda nuestra madera y oro? Bolivia y Brasil. ¿Y qué se usan los ríos? ¿Y quién tendría que fiscalizar los ríos? La SUNAT. Entonces, ¿qué necesita el Perú? Una SUNAT que legisle en materia tributaria a nosotros los formales, porque es lo que ocurre, para gerenciarnos mejor, o una SUNAT policía. Una SUNAT policía. No, dale una metralleta al auditor, dale un cuchillo, una pistola y que salga a la calle a buscar recaudación. No le des el arma legal, porque cuando le das el arma legal a la administración tributaria, ¿qué pasa? Termina ocurriendo lo que vivimos. Vivimos en un país donde la administración tributaria cree que nosotros somos los gerenciados y ellos son los gerentes. Ellos solo están para dar reglas y decir, banco de crédito, aplícame el ITF. Ah, ya, ¿tú me vas a dar el dinero para pagar el software? No, tú págalo de tu plata. Y si te equivocas es multa. Banco de crédito, vas a embargar por mí. Minera y Anacocha. No puedes deducir tus gastos de responsabilidad social. Petrolera, tal. No puedes deducir la carretera que construyes. Porque no está para tu renta. No, pero ¿y la responsabilidad social? No, yo no entiendo ese concepto. ¿Qué cosa es? ¿Te ayudó a generar renta? Bueno, sí, la carretera me permitió llevar petróleo, trabajadores. No. Para mí no. Hay una excesiva labor de la administración tributaria, que de nuevo, el ejemplo del policía que se roba el poder tributario, también es aplicable aquí, donde la administración tributaria peruana considera que es un detentador del poder tributario. De hecho, cuando uno conversa con funcionarios de la administración tributaria que gestiona y hace normas, encuentra ese speech intrínseco. Y cuando uno le plantea, y nosotros los ciudadanos también deberíamos poder deducir. No. ¿Quieres robarme? ¿Quieres robarme? Tienes 8 hijos. Bien, lamentablemente tenemos poco tiempo, en realidad les había traído un montón de casos. Ah, ya, perfecto. Les había traído algunos casos. En términos prácticos, la ponderación funciona como les he planteado. ¿Dónde está la clave para rebatir ese argumento? El argumento es teórico también. La clave está en que el artículo 74 no se puede ver como un mandato de optimización. Desde el momento que está en la Constitución y está escrito,
no es pesable. Tiene que aplicarse. Y tiene que aplicarse y punto. Pero en algunos casos no lo tengo muy claro. Y además me viene con un file gigante de 1000 páginas de la SUNAT, aparentemente con fórmulas matemáticas. ¿Cómo aplico la confiscatoriedad? Y ahí viene el problema. Y la solución también viene de la mano. La solución es que la ponderación, la fórmula del peso, en realidad es hacer un análisis costo-beneficio paretial, que es agarrar tu calculadora y empezar a sumar. Ok, ¿a quién quieres legislar? Quiero legislar a las empresas, dice la SUNAT. Ok, ¿qué cosa quieres crear? Las detracciones. ¿Alguien ha escuchado hablar de las detracciones? El sistema SPOT, pagos obligatorios de tributarias. El señor que es empresario le cambió la cara cuando escuchó la palabra detracciones. ¿Qué cosas son las detracciones, caballero ilustre? Tengo que ver una fuente de igual con la nación para que no paguen la factura y no paguen un certificado, una constancia de retención para la nación en un momento. Muy bien. Traduzcamos en números lo que su compañero ha dicho. Una empresa factura $1000 con IGB, ¿cuánto es? 1180. Pero la ley, las normas de detracciones, que ojo, hoy son leyes, pero empezaron por resolución de SUNAT. El sistema de detracciones se crearon por resoluciones de SUNAT y se reglamentan por resoluciones de SUNAT. Se convalidó a nivel de ley porque el Tribunal Constitucional dijo: no lo puedo declarar inconstitucional, le doy un plazo al Congreso para que lo legitime. Y el Congreso en su momento creó una ley y dijo: sí, estas son las leyes que crean el sistema de spot. Y lo que hizo SUNAT quedó cañón. ¿Qué cosa es esto de las detracciones? De los 1180, ¿cuánto me quedo? Empezó en su momento con tasas del 15, 18, 20%. ¿Qué significa esto? Que de $1180, el cliente que me tiene que pagar me va a quitar ¿cuánto? Hoy es 10%, pero pongamos la tasa original. Si la tasa es 20%, si es 10, se va a quedar con $118, ¿verdad? De los 1180. Si son 20%, el doble. Ojo, para que una empresa tenga el 10% o 20% como costo oportunidad en un banco de la nación que no me paga intereses, significa que yo tengo que maximizar la rentabilidad de mi dinero en caja en más de 10 o 20%, dependiendo del caso. ¿Qué pasa si soy un proveedor que mi margen es 1 o 2% de mis ventas? ¿Quiebro o no quiebro? Quiebras. ¿Qué pasa si eres un proveedor con un margen del 5%? ¿Quiebras o no quiebras? Si quiebras. ¿Qué va a hacer el pobre accionista emprendedor? Va a agarrar, va a meter su mano a la billetera y va a sacar su tarjeta de crédito porque la empresa no le va a prestar ningún banco o le va a prestar con límite. Entonces el pobre accionista sacará y pagará la planilla con su tarjeta de crédito y ese pobre accionista después será denunciado penalmente y el accionista tendrá que visitar a la ilustre doctora Kirchner para defenderse. ¿Por qué pusiste con tu dinero y le pagaste al empleado? Estás facturando en negro. Tú, accionista, estás facturando en negro. Y eso, señores, es lo que ha pasado en los últimos 12 años. Las empresas se han visto agobiadas y están quebrando en nuestro país por las detracciones. ¿Saben cuánto tiene el Banco de la Nación en detracciones? ¿Tienen una idea? Varias decenas de miles de millones de soles. Y Perú es el único país que lo tiene. Los funcionarios de SUNAT varias veces me los he encontrado porque yo, por presidir este comité tributario en FELABAN, siempre estoy viajando en varios países, a veces me los encuentro. Son amigos míos. ¿Qué haces por acá? Les digo. Nada, estamos vendiendo nuestro Best Model Practice. Así cual, las detracciones. Pero ningún país lo ha tomado. No, sí, pero lo tenemos en Perú. Y entonces, ¿por qué le llamas Best Model Practice? No, es que nos han llamado para explicarlo y nos han dicho que sí suena bien. ¿Ok?
A esos funcionarios los he encontrado en los últimos 15 años y ¿saben cuántos países han tomado la detracción? Ninguno. Ninguno. ¿Por qué? De nuevo, hagan matemáticas. Una empresa de cada $1000 que factura tiene que pagar 30%. Si es de servicio no tiene gastos, salvo que compre facturas y de nuevo tendrá que ir a buscar a la doctora a defenderse. Y si además tiene un costo de oportunidad muy alto, ¿cuál es la consecuencia? Va a quebrar. Entonces, mi primer planteamiento con relación a las detracciones es, ¿debería existir o no? No tendría que existir. Las detracciones violan el artículo 74. Pero ustedes saben qué cosa dijeron los genios, abogados, procuradores de la SUNAT. Dijeron en el Tribunal Constitucional, señor Zabaleta, las detracciones no son obligaciones tributarias, son obligaciones legales. Son exacciones que no tienen naturaleza jurídica tributaria. En consecuencia, el artículo 74 no aplica. Lo que no dijo el tribunal, y creo que le faltó a la defensa también, es cualquier cobro que haga el Estado, llámeles ese tributo, o confiscación, contribución para fiscal, regalía, como le quieran llamar, FONAVI, tiene los mismos límites de la Constitución del artículo 74. Cualquier acto administrativo, tenga o no naturaleza tributaria, no puede ser confiscatorio. Los actos administrativos tienen que ser creados por norma con rango de ley, no por resolución de SUNAT. La jefa o el jefe de SUNAT desde su oficina no puede crear tributos o crear fórmulas que equivalgan a lo mismo. De lo contrario, estaremos confiscando. Y es por eso que, en mi opinión, el sistema de detracciones tiene necesariamente que eliminarse. ¿Y qué cosa hay que hacer para combatir la evasión, señor Zabaleta? Dale una metralleta a la SUNAT, un cuchillo, una pistola y que salga a combatir informales. Informales de verdad, que busquen narcotraficantes y les cobre el 30%. Nuestro país está lleno de narcotraficantes, ¿o no? En sus cuadras, en nuestras cuadras, no ven moteros, no ven muchos de países hermanos que no trabajan, que están todo el día en la casa escuchando música colombiana, caribeña, no son asaltados en las calles por delincuentes. La SUNAT tiene que atraparlos y cobrarle el tributo, porque los delincuentes son los grandes defraudadores, ¿o no? Sí, el delincuente es el gran defraudador. Eso es lo que tiene que hacer la administración tributaria. Bien, había traído como 80 casos, lamentablemente el tiempo es muy corto. En todo caso, muchas gracias. Traje un caso del impuesto plano, porque en el Perú ayudaría. Los rusianos, el RER general, el rusiano y el RER es el 90% en términos demográficos el mercado de empresarios peruanos. Pero no pueden sus comprobantes ser reducidos por las empresas. Y esa es la razón por la cual los rusianos no son incluidos en el sistema formal de la gran empresa ni de la gran economía. Si esto se derogara, si se permitiera al rusiano emitir un comprobante de pago con valor fiscal para una empresa, tendríamos un engranaje perfecto. Y tendríamos que reconocer que esto es un tax flat, un impuesto plano. Que la bodega pueda venderle comida, el bodeguero, la abuela, nuestra mamá de la esquina que fabrica comida, que le pueda vender con un comprobante de pago fiscal válido a la compañía telefónica. ¿Por qué no? La compañía telefónica no le puede comprar a la bodega, le tiene que comprar a Gastón, a Tanca, con factura, para darle de comer a sus empleados por un agasajo. ¿Y por qué no la bodeguera? ¿Por qué no la señora en la esquina? Bien, muchas gracias. Será hasta otra oportunidad. Agradecemos definitivamente la intervención del doctor Mayco Zabaleta Álvarez y de la doctora Daniela Kirchner, quienes definitivamente han traído mucho material y el Centro de Capacitación está evaluando para en los siguientes cursos dar una exposición mucho más extensa. Continuando con la política del Centro de Capacitación, vamos a invitar
al parte del personal del servicio parlamentario y la organización puedan apoyarnos respectivamente para otorgarles un certificado a nuestros expositores y los presentes que tenemos en el Congreso, un reglamento, la Constitución política y obviamente, permítanme hacer la publicidad del Centro de Capacitación, nuestra revista de cuadernos parlamentarios. Esta es la edición número 13ª. Son presentes a ellos, expositores ad honorem, que les agradezco de manera personal, doctor Michael, doctora Daniela, por su participación, por el apoyo en este evento académico. Y por favor, doctor, si fuera tan amable, usted pudiera acercarse. Doctora, la que está a su costado, si fuera tan amable, para el doctor Michael. Gracias. Como ustedes saben, invitamos así al azar a los participantes para que ellos les entreguen el certificado de participación y los productos y las revistas a nuestros expositores. Nuevamente, sinceramente, muy agradecidos a todos ustedes por su participación el día de hoy y por el apoyo al Centro de Capacitación. Muy buenas tardes.